Brighton, en verano, es un lugar popular y lo ha sido durante siglos. En la era georgiana, era un destino elegante para los ricos y famosos. Más tarde, en el siglo XIX, el avance del ferrocarril abrió la villa marinera. Personas de todos los ámbitos de la vida emigraron ahí por su aire fresco y sus largos días soleados. En la década de 1930, viajar a Brighton era un viaje agradable y popular desde Londres. Pero si esa línea de tren moderna traía turistas a la ciudad, también traía a aquellos con oscuros propósitos. Brighton ha sido un lugar bastante corrompido desde los días del príncipe regente y las travesuras generales a principios del siglo XIX. Las terrazas elegantes, los hoteles caros, la gente rica. Sin embargo, detrás hay un sustrato de prostitución y crimen. Brighton es una ciudad muy rápida y energética. Era un poco, supongo, como una escuela integral, con los ricos en un extremo, los muy ricos y los de bajos fondos en el otro extremo. Tenía una población tan mixta, era un lugar muy cosmopolita. Fue emocionante y vibrante, un poco nervioso y un poco violento a veces. Y creo que atrajo a la gente que creía que las cosas iban a suceder. Estaba lo suficientemente cerca de Londres como para atraer a algunos de los peores delincuentes para que fueran allí a ver qué podían hacer en Brighton. El inframundo criminal prosperó gracias a las estrechas conexiones con Londres. Pandillas armadas con navajas lucharon por la supremacía. La ciudad estaba plagada del crimen organizado y extorsión, juegos de azar y prostitución. Pero el asesinato fue el crimen por el que la ciudad se hizo más famosa. Fue el asesinato lo que en esta década le dio a Brighton su apodo no deseado: Reina de los lugares de asesinatos. Junio de 1934 fue un mes muy caluroso. Y la gente acudió en masa a Brighton, y todo el mundo parecía estar divirtiéndose en ese momento, excepto en la estación de tren de Brighton. Londres. Brighton. Un portero de la estación había alertado a la policía sobre un baúl que olía mal, cuyo contenido conmocionaría a la nación. Dentro del baúl, envuelto en capas de papel marrón barato y repleto de algodón, había un paquete. Estaba asegurado con un largo cordón de tela. La policía lo desató y lo abrió. Dentro estaba el torso desmembrado de una mujer joven. Reconociendo la gravedad del delito, el jefe de la policía de Brighton solicitó ayuda a Londres. Era habitual en ese entonces que las fuerzas provinciales llamaran a la comisaría porque tenía la experiencia y los recursos para ayudar en las investigaciones. También se debe agregar que el enlace entre varias fuerzas policiales no era muy bueno. Y en ese momento fue buena idea traer a los oficiales de Londres que conocieran a los chicos o chicas que tal vez pudieran estar involucrados en delitos en Brighton. Esa noche, pocas horas después del descubrimiento del torso, Robert y el sargento detective Edward Sorrell llegaron a Brighton para hacerse cargo de la investigación. El baúl fue dejado en la estación el 6 de junio, día de Derby, fanáticos de las carreras. De acuerdo con el número de etiqueta, el personal estima que fue depositado ahí entre las 6 y 7 p.m. Obviamente vamos a interrogar a todos los que estaban de servicio en ese momento. Más de 90 piezas de equipaje quedaron en el guardarropa solo ese día, caballero. Sería difícil para el personal recordar a las personas, por lo que tendremos que refrescar su memoria. El baúl era de fabricación común, pero era nuevo. También habría sido pesado y tal vez se necesitaron 2 personas para transportarlo. Tal vez incluso un empleado o un portero podrían haber ayudado al sospechoso.
Este no será un caso fácil. Tal como están las cosas, no tenemos mucho con qué trabajar. Pero, si somos minuciosos y precisos, caballeros, creo que detendremos a los responsables de esto. ¿Quién fue el asesino y quién la víctima? ¿Dónde estaba el resto de ella? Había pocas pistas y ninguna seña particular en el cuerpo, ni huellas dactilares en la maleta. La única pista que tenía la policía era un fragmento de escritura a mano que se encontró en el papel que envolvía el cuerpo. Una sola palabra escrita con lápiz azul apenas podía distinguirse. Ford. Señor, encontraron sus piernas. Al igual que en Brighton, el personal de la estación de King's Cross en Londres se alarmó por un olor rancio en la sala de equipajes. Finalmente, en la noche del 18 de junio, descubrieron el origen del hedor: el baúl marrón. Lo habían dejado ahí el 7 de junio, un día después de que se depositara el primer baúl en Brighton. Dentro de esta segunda caja, cuidadosamente envueltas en papel empapado en aceite, estaban las piernas y los pies podridos de una mujer joven. Una vez más, el personal de la estación no tenía un recuerdo claro ni un registro de quién había dejado el baúl y su contenido. Tampoco daba pistas. Se envió una alerta a las estaciones de todo el país. Se registraron las salas de equipajes por todo el territorio, pero no había señales de la cabeza o los brazos del cuerpo en ninguna parte. La gente enviaba baúles llenos de equipaje en los ferrocarriles con bastante regularidad, así que había muchos de estos baúles y en un momento parecía que había muchos baúles con cadáveres dentro. Por fortuna, la mayoría de los asesinos son aficionados y no saben lo difícil que es deshacerse de un cuerpo. Entonces tienes que encontrar un lugar para ponerlo, cortarlo, simplemente dejarlo fuera. Entonces, si los baúles y maletas de los asesinos o lo que sea parecen aparecer con bastante regularidad. El patólogo del Ministerio del Interior, Sir Bernard Spilsbury, examinó el torso y las piernas. En ese momento, Spilsbury era una leyenda. Su evidencia había resultado decisiva para asegurar las condenas del Dr. Crippen en 1910 y el asesino de novias en el baño, George Smith, en 1915. 2 décadas después, seguía siendo el patólogo más renombrado y respetado del país. El informe de Sir Bernard, señor. Las piernas de King's Cross son compatibles. Estaba embarazada. 4 o 5 meses. Quizá por eso la mataron. Tal vez sí. Gozaba de buena salud. No se detectó causa natural de la muerte. El estado de los pies y las uñas sugieren que era exigente en cuestiones de higiene personal. Pensé que podría haber sido bailarina, señor. ¿Alguna vez ha visto los pies de una bailarina, sargento? No. No son bonitos. ¿Cuándo ha visto los pies de una bailarina, señor? El desmembramiento ocurrió al menos varias horas después de la muerte. A la prensa le encantará esto. Donaldson tenía razón. Casi 50 representantes de periódicos locales y nacionales llegaron a Brighton. Holgazanearon fuera de la comisaría día y noche, ansiosos por cualquier fragmento de información que pudiera ser sensacional para sus lectores. Pero esos restos eran escasos en el suelo. Aún se desconoce la identidad de la mujer muerta. Cómo murió y dónde fue otro misterio. Hasta el momento, el inspector Donaldson no estaba más cerca de encontrar respuestas o al asesino. Sin embargo, no sabía que toda su investigación estaba a punto de dar un giro.
El caso que se conocería como los asesinatos del baúl de Brighton estaba ganando notoriedad rápidamente. Pero la investigación policial tenía pocas pistas para continuar. Sin forma de identificar a la víctima o al asesino, la policía recurrió al público. No defraudaron. Donaldson y su equipo pronto se vieron abrumados por una avalancha de avisos. Se necesitaba un índice de tarjetas con 13 categorías diferentes solo para hacer frente. En New Kent Road, Londres, Annie Watts leyó las noticias con creciente alarma. No había visto a su hija Violet, de 42 años, en 3 años, y temía lo peor. Su caso era uno entre miles. 800 mujeres desaparecidas habían sido denunciadas a la policía. Donaldson y su equipo tuvieron que revisar a todos, pero entre los 70 que no fueron encontrados estaba la hija de la señora Watt, nacida en 1891. Violet era una artista de music hall, pero cantar y bailar en lugares baratos por centavos era una forma difícil de ganarse la vida. A menudo dependía de la prostitución para sobrevivir. Violet Saunders pertenecía a una familia de 9. Con el tiempo se convirtió en parte de un dúo de baile. Ella no tocaba exactamente el Palladium, era algo más como el hipódromo Balham. Su sociedad se corrompió en 1927. Ella se unió a otro hombre bajo el título de Cale Kay. Eso duró hasta principios de los años 30, pero luego se separaron. En parte creo que porque ella se había aficionado un poco al alcohol y tal vez también estaba experimentando con drogas. En 1933 se hacía llamar Violet Kay. Fue en este año que conoció a un hombre que se hacía llamar Tony Mancini. Era más de una década más joven que ella, pero tenía una sonrisa amigable y un gran encanto. En septiembre de ese año, ella le pidió que la acompañara a Brighton. Mancini estuvo de acuerdo. Concibió una pasión por Mancini y quería que él se alejara de la violencia de Londres y se mudara a Brighton. Y durante algunos meses, Mancini vivió de sus ganancias. Tenían un apartamento en el sótano de Park Crescent y cuando los clientes llamaban, Mancini se iba y luego volvía más tarde y recogía el dinero de Violet, que estaba feliz de dárselo, pero también estaba increíblemente celosa. Violet era demasiado mayor para ser la mujer muerta encontrada en las estaciones del tren, pero la policía no estaba en condiciones de descartar una pista. Habían pasado semanas y no estaban más cerca de encontrar al asesino. Cuando les llegó la noticia de que habían visto a Mancini deshacerse de ropa de mujer, el inspector Donaldson decidió traerlo. Estación de policía de Brighton. Mancini. Es un nombre italiano, ¿no? Sí, señor, lo es. No escucho mucho acento. ¿Dónde nació usted, señor Mancini? Londres. Soy un chico de Londres. Todos me conocen ahí. El sargento Sorel y yo somos de la Policía Metropolitana. Te conoceríamos. ¿No son de Brighton? Scotland Yard. Debería haber sabido que enviarían a los profesionales por mí. Miren, les diré la verdad. Por eso está aquí. Es solo un nombre. Mancini. Yo lo inventé. ¿Tony Mancini no es su nombre? Cecil England. Louis. Cecil Louis England. ¿Lo entienden todo? Cecil Louis England. Debería notarlo también, detective. ¿Por qué Mancini? Un hombre puede llamarse como quiera, ¿o no? Eso depende de la razón. Nunca me gustó Cecil.
Tony Mancini, su verdadero nombre era Cecil England, pero también usaba el apellido Notire. Tomó el nombre de Tony Mancini porque había una chica que conocía y le gustaba que los hombres fueran italianos. Entonces Mancini pensó que este era un gran nombre y se convirtió en Tony Mancini. También era conocido como Tony English y Hyman Gold. Nació el 7 de enero de 1908 en New Cross, un barrio obrero del sudeste de Londres. A los 18 años, se unió a la Fuerza Aérea Real y sirvió durante 2 años, antes de irse con el rango de aviador de primera clase. Tony Mancini era un criminal de bajo nivel. Estuvo en la Fuerza Aérea durante 2 años. O había desertado, o lo habían invitado a dejar el servicio. Había boxeado un poco en una feria, pero en general no hacía muchas cosas. Con solo 20 años, regresó a Londres. Allí encontró trabajo ocasional como barman en Knightsbridge o vendedor ambulante en el West End, pero siempre tuvo poco dinero. En 1930 fue condenado por robo. Fue declarado culpable de robar plata y luego de merodear con la intención de cometer un delito grave. Y finalmente de robar una vivienda por la que recibió una condena de 6 meses. Había tenido 3 meses por el vagabundeo. Fue liberado alrededor de 1932 y se dirigió al extremo oeste. Tras su liberación, empezó a trabajar en un club cerca de Leicester Square, en el corazón de Londres. Le dijo a sus compañeros de trabajo que se llamaba Tony Mancini. Fue en este club donde conoció a Violet Gay. ¿Conoce a una mujer llamada Violet Gay? ¿Pregunta si la conocí? Sí. La conocí, señor. Lo hice. Ella era mi esposa hasta que se fue. ¿A dónde fue? Llegué a casa del trabajo y encontré esa carta diciendo que se va con otro tipo, alguien que pueda mantenerla mejor. ¿Cómo se llamaba? No lo vi venir. Ella me dejó. Usted sabía que solía jugar para los Rangers de Kings Park. ¿Cuál era el nombre de su nueva pareja? Bueno, ella no lo dijo. Por lo que he oído desde entonces, fue un anciano. Tenía la oficina de un corredor de apuestas en Gloucester Road. ¿Cuándo sucedió esto? Mayo. ¿Cuándo en mayo? Bueno, he estado en Skylark alrededor de una semana, así que el 14, algo así. Sí, llegué a casa del trabajo y ella no estaba. Señor Mancini. England. Cecil Louis. Señor England, ¿puede decirnos dónde se encontraba el miércoles 6 de junio de este año? Era el día del derby. Sí, lo recuerdo. El joven Windsor tenía una buena apuesta por él. El 6 de junio. ¿Dónde estaba? Trabajo. Sí, todo el día. ¿Hasta qué hora? Las 9:30. Cerramos bastante tarde. ¿Y el 7? Lo mismo. Trabajo todos los días. Puede preguntar, todos me conocen ahí. La policía vigilaba mientras Mancini regresaba al café junto al mar donde trabajaba. Parecía despreocupado. Después de una tarde sirviendo comida y bebida a los clientes, se unió a sus amigos en un salón de baile local. Donaldson canceló la vigilancia. Fue un error. A la mañana siguiente, no se pudo encontrar al sospechoso en su alojamiento en la calle Kent, ni en ningún otro lugar de Brighton. Mancini había desaparecido. Brighton, 1934. Habían pasado semanas desde el primer descubrimiento de las partes del cuerpo en el baúl. Pero los investigadores, dirigidos por el inspector Robert Donaldson de la Policía Metropolitana, no estaban más cerca de resolver el crimen. Mientras la prensa y un público ansiosos esperaban las noticias, los observadores se sorprendieron por las similitudes entre el caso y otro crimen ocurrido más de un siglo antes. Porque este no fue el primer asesinato de un baúl en la historia de Brighton.
En 1831, la embarazada Celia Bashford fue asesinada por su marido John Holloway. Era un bígamo violento que no podía permitirse otro hijo. Conspiró con su segunda esposa, Anne, para asesinar a Celia. Holloway la atrajo a una casa cerca de la playa y la estranguló con una cuerda. Juntos, John y Anne desmembraron el cuerpo. Lo primero que hicieron fue cortarle los brazos, las piernas y la cabeza. Y se los llevaron por separado en una carretilla hasta donde se alojaba Holloway en Margaret Street y los empujaron por el retrete. Al día siguiente decidieron que tenían que deshacerse del resto del cuerpo, este cadáver desmembrado. Un baúl. Fue puesta en un baúl. De hecho, al igual que Mancini, tenía una carretilla para llevar a otro lugar que se llamaba Lover's Lane y la enterró en una tumba poco profunda con prendas de vestir, lo que de hecho fue su perdición. Dos hombres caminaban por el parque local cuando vieron un trozo de tela roja en el suelo. Uno de ellos lo pinchó con un palo y encontró partes del cuerpo. Mucha gente se acercó para ver lo que estaba pasando. No sabemos cuál era la identificación, pero una de las mujeres en la multitud dijo, esa es mi hermana. Eso, junto con los rumores, porque Brighton era un lugar muy pequeño en esos días, señaló con el dedo a John Holloway, quien fue arrestado. Contó varias historias, ninguna de las cuales era cierta y fue debidamente condenado. La esposa de Holloway, Anne, pronto confesó. Fue juzgado, declarado culpable y ahorcado el 21 de diciembre de 1831. Sin embargo, no hubo una resolución tan fácil para la policía en 1934. Había pasado casi un mes desde el inicio de la investigación, pero la víctima encontrada en el equipaje seguía sin nombre, al igual que su asesino. Un sospechoso había sido identificado. Un londinense que se hacía llamar Tony Mancini había despertado sospechas al regalar ropa de mujer. Su novia, Violet, no había sido vista por semanas. Parecía prometedor, pero la policía pronto se sintió decepcionada. Sus investigaciones demostraron que Violet era demasiado mayor para ser la mujer del equipaje y que Mancini había trabajado los días en que se depositaron los baúles en Brighton y Londres. Era otro callejón sin salida. En la mañana del 18 de julio, un hombre llegó a la comisaría de policía de Brighton con nueva información. Su nombre era George Bernal. Era el casero de Mancini. Le dijo a la policía que Mancini había desaparecido repentinamente. Habla Donaldson. No me digas, sargento, que se ha escapado. ¿Qué? Donaldson pronto se enteró de que Mancini tenía motivos para desaparecer. Había dejado atrás muchas de sus pertenencias, y entre ellas había un gran baúl negro. Calle Kemp. Señor Mancini. Adentro pudo ver la evidencia de un cráneo y cabello y pensó que había encontrado el cráneo faltante de los restos encontrados en la estación de Brighton y King Cross. Pero miró un poco más profundamente en la situación y se dio cuenta de que, por supuesto, era un cuerpo entero. Las bolas de naftalina que había puesto alrededor del cadáver no surtieron efecto. El hedor era absolutamente horrible. Cuando encontraron el baúl con el cuerpo de Violet Case dentro, fue una sorpresa para la policía, porque de repente tenían demasiadas piernas para que no fueran dos cuerpos. Tuvieron algunas dificultades para averiguar las identidades. Caso de baúl 2. ¿Sargento?
A las 11:40 de esta mañana, el sargento Scales y yo asistimos al domicilio de Cecil Louis England. Solo llámelo Mancini. Mancini estaba ausente. Se creía que se había dado a la fuga. En el lugar encontramos un gran baúl negro. Contenía el cuerpo de una mujer. Creemos que se trata de Violet Kay, una de las mujeres que hemos estado rastreando. Sir Bernard Spilsbury llevará a cabo una autopsia esta tarde, pero era evidente que el cuerpo llevaba varias semanas en el maletero. A las 5 de la tarde de esa noche, Sir Bernard Spilsbury examinó el cuerpo de Violet Kay en el depósito de cadáveres de Brighton. El cuerpo aún vestido estaba húmedo por la descomposición, verde, rojo y marrón podrido. Llevaba semanas en el baúl. A pesar de este avanzado estado de descomposición, Spilsbury aún pudo decirle a la policía que Violet había muerto de un fuerte golpe en la cabeza. Se enviaron alertas a las fuerzas policiales de todo el país. Tenían que encontrar a Mancini. Spilsbury encontró que el cuerpo de Violet en realidad no estaba muy descompuesto después de todas esas semanas. Pudo detectar una fractura hundida sobre su oreja derecha que pensó que era la causa principal de la muerte. Un golpe en la cabeza había desprendido un pequeño trozo de cráneo. Ahora, cuando se encontró el cuerpo de Violet, había un martillo y algo de carbón. Esto muy posiblemente podría haber causado la herida. Spilsbury también encontró, y su evidencia es controvertida aquí, que los hematomas en la cabeza se habrían infligido 2 o 3 minutos antes de la muerte. Bernard Spilsbury sostuvo que ciertamente fue un asesinato y que no pudo haber sido un accidente, por lo que la policía estaba buscando a Mancini. Señor, declaraciones de los hombres que estuvieron con Mancini anoche. Bien. ¿Qué tenían que decir? Estaban con Mancini en el club después de que nuestros hombres... Después de dejarlos ir, sí. Acompañaron a Mancini a su domicilio en la calle Kent y notaron el olor, por supuesto. Luego, todos fueron a desayunar. Describen a Mancini como un despreocupado. Bueno, al menos alguien lo está. ¿Algo más? Después del desayuno, fueron a la estación de Preston Park, donde Mancini abordó el tren a las 7 a.m. a London Victoria. ¿En serio? Victoria. Lo tengo por escrito. Buen trabajo, sargento. Lo encontrarán. Aparentemente, lo último que dijo a sus amigos fue que pronto sería famoso. ¿Que pronto sería famoso? Bueno, sargento, no los decepcionará. Pero si Mancini había matado a Violet, ¿cuál fue su motivo? Su relación fue tormentosa. Mancini era promiscuo y Violet se dejaba provocar fácilmente. Los testigos recordaron un enfrentamiento entre la pareja a principios de mayo. Violet estaba enojada con Mancini por coquetear con una joven camarera en el café donde trabajaba. Violet nunca más fue vista ahí, ni nadie más la vio. El 11 de mayo, la hermana de Violet en Londres recibió un telegrama mal escrito. Afirmaba ser de Violet. Decía que se iría. Su hermana no oyó más. Semanas más tarde, se escuchó a Mancini jactarse de haber golpeado a su novia de pilar a pilar con un martillo. El mensaje decía, se fue al extranjero. Navegando hoy, escribirá después. La policía obtuvo la nota original que había sido entregada en una oficina de correos. Y esta coincidía con la letra de Mancini en el menú que había escrito en el café Skylark. Luego habló acerca de las mujeres. Solo hay una forma de tratarlas. No uses el puño porque solo te lastimas. Usa un martillo, como hice yo, y mátalas con él. Algo muy extraño de decir para un hombre que no ha sido acusado de asesinato, o incluso que diga ese tipo de cosas en caso de que deba decirlo. Pero Mancini es un hombre muy poco inteligente, un hombre incapaz de planificar. Efectivamente, durante los registros en el apartamento donde habían vivido Mancini y Violet, la policía encontró una cabeza de martillo de metal carbonizado entre las cenizas del fuego. Su mango había sido quemado, como si alguien hubiera tratado de destruirlo. Quien quiera que fuera ese alguien, parecía haber hecho lo suficiente.
ya que las técnicas forenses eran rudimentarias en la década de 1930, y la quema del martillo había eliminado todo lo que pudiera relacionarlo con el asesinato. A pesar de que las pruebas eran circunstanciales, todo apuntaba a Mancini. Donaldson y su equipo necesitaban una confesión. Brighton. Cuando dejó su casa en Brighton, Tony Mancini había huido a Londres, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias, incluido un gran baúl negro que contenía el cuerpo podrido de su novia, Violet Kay. La policía trabajaba día y noche para encontrarlo, y a primera hora del 17, Donaldson recibió la noticia que estaba esperando. Mancini había sido encontrado y arrestado. Había disfrutado de sus 2 días de libertad. Había ido a beber con amigos e incluso se tomó el tiempo de seducir a una chica de 17 años. Sin embargo, Mancini enfrentó un encuentro mucho menos placentero. Estación de policía de Brighton. Dice que ya estaba muerta cuando la encontró. Sí. Estaba acostada en la cama. Había sangre por todas las sábanas y por todas partes. ¿Por qué no llamó a la policía? No lo sé. Estaba asustado. No pude probar que no lo hice. Y bueno, sabía que me culparían. Y ahí fue cuando compró el baúl. Sí. Y decidió llevársela cuando se mudó a la calle Kemp. ¿No tiene idea de quién pudo matarla? Con Dios como mi testigo. No lo sé. Bueno, ella era una prostituta. Siempre había hombres subiendo a la casa a todas horas. Puede preguntarle a mi casero, él le dirá. ¿Está sugiriendo que uno de estos hombres, sus clientes, la mató? Bueno, le sorprende, ¿no? Todo lo que sé es que soy inocente. Excepto el hecho de que me quedé con el cuerpo. Admito eso. Debería haber ido a la policía. Pero eso es todo. Yo no la maté. Estaban seguros de la culpabilidad de Mancini, pero no tenían pruebas sólidas, y estaba claro que una confesión estaba fuera de cuestión. A pesar de esto, estaban convencidos de que tenían suficiente para satisfacer a un jurado en un tribunal de justicia. Se encontró un baúl que contenía el cuerpo de una mujer en una habitación que usted ocupaba en el 52 de la calle Kemp, Brighton. Como resultado de nuestras investigaciones, ahora se le acusará de asesinato. No está obligado a decir nada a menos que así lo desee, pero todo lo que diga se anotará por escrito y podrá ser presentado como prueba. ¿Está claro eso? Ya se lo dije. No soy culpable. Brighton. El juicio de Mancini comenzó a las 10:30 del 11 de diciembre de 1934. Como siempre ocurre con casos tan notorios, una gran multitud se había reunido fuera del juzgado. Se requirió una boleta para distribuir los boletos para la galería pública. Tras la declaración de inocencia de Mancini, comenzó la acusación. Le dijeron al jurado que Mancini había matado a Violet Kay, que había metido su cuerpo primero en un armario y luego en un baúl que transportó a través de Brighton a un nuevo alojamiento. Las sospechas planteadas por el olor y el extraño líquido que se filtraba del baúl fueron descartadas por su entrevista con la policía y la situación por la injusticia. El estimado Casey Norman Birkett fue el abogado defensor, pero incluso con su experiencia,
tuvo mucho trabajo con Mancini. Cuando Mancini fue a la corte, él era el villano, se convirtió en un monstruo absoluto. La gente abucheaba, gritaba y silbaba. Era una criatura bastante repugnante. Pero Violet se caracterizaba por ser una alcohólica, drogadicta. Era una prostituta. Esa era su reputación tal como era. Estaba completamente destrozada. La defensa fue muy inteligente al hacer las cosas más complicadas de lo que deberían haber sido y representaron a Violet Case como celosa de una aventura que Mancini podría haber tenido con otra camarera. Lo que Birkett hizo muy inteligentemente fue sembrar la idea de que podría haberse caído por los escalones en el área fuera del apartamento del sótano en Park Crescent, que se fracturó el cráneo ahí, se pudo levantar, entró tambaleándose en el apartamento y finalmente se desvistió, se acostó en la cama y murió. Suena en realidad a primera vista como una teoría un poco descabellada, pero la forma en que se presentó fue muy profesional y muy competente. Si él no hubiera cometido el asesinato, todo su delito fue ocultar el cuerpo, y se lo explicaría al tribunal diciendo que, debido a sus antecedentes penales, podría tomarse como una contradicción al hecho de que él admitió haber encontrado el cuerpo, por lo que ocultó el cuerpo. Por esa razón, esa, se argumentó, era su principal defensa. Inusualmente, para juicios como este, Mancini fue llamado como testigo. Fue una apuesta. Todos los ojos estaban puestos en Mancini, pero el hábil londinense prosperó bajo la presión. Mancini, a pesar de su apariencia de villano, rostro lleno de cicatrices y todo lo demás, en realidad fue un buen testigo. El reportero notó que hablaba relativamente bien, era razonablemente inteligente y parecía actuar bastante bien. El jurado ciertamente fue engañado por eso. Entonces lo que en realidad decía Mancini era: soy un hombre que tiene antecedentes penales, no obtendría un trato justo de la policía. Sé que estaba actuando como un proxeneta para esa mujer. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Lo cuento como es, y el jurado lo aceptó. Tony Mancini absuelto del crimen del baúl. Para asombro del país, absolvieron a Mancini de asesinato. Fue puesto en libertad de inmediato. El juicio fue un triunfo extraordinario para la defensa. Es un ejemplo de libro de texto para abogados jóvenes sobre cómo llevar a cabo una defensa cuando todas las circunstancias parecen estar en su contra. Parecía que todo el mundo pensaba que Mancini había cometido un asesinato. Y Mancini tuvo que ser sacado de contrabando de la parte trasera de la corte, por lo que quedó libre. Claramente le encantaba ser el centro de atención y fue un buen testigo en su propio nombre. No hay duda de eso en absoluto. Podía sintonizar su mensaje con las circunstancias. Mancini escapó de la soga. Pero, ¿qué hay del asesinato original? ¿Qué hay de la mujer encontrada en pedazos en Brighton y Londres? Esa investigación había continuado. Un maletero de la estación de London Bridge recordó haber ayudado a un hombre que viajaba a Brighton con una maleta pesada. Era 6 de junio, el día antes de dejar el primer baúl en la estación. El maletero recordó que el contenido de la caja se movió con un ruido sordo cuando lo levantó. De alguna manera, le recordaba a la carne. El pasajero desconocido había bajado desde Dartford, creía el maletero, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva ahí, la policía no pudo localizarlo. Una mujer se presentó el 30 de julio de 1934. Afirmó que la escritura azul encontrada en el trozo de papel de embalaje en el primer baúl era suya. Trabajó para una empresa de dulcería en Finsbury Park, Londres. A veces recibían stock defectuoso que devolvían a los fabricantes. El trabajo de las mujeres era envolver las mercancías y despacharlas. Usando un lápiz azul, escribiría la dirección Meltis Company, Bedford. Sin embargo, una vez que esos productos defectuosos llegaban a Bedford, el papel de embalaje se trituraba y se reutilizaba en paquetes enviados a depósitos en todo el país. Una vez más, el rastro se enfrió. Nunca se encontró al asesino de la joven, encontrada en pedazos en Brighton y King Cross. Ni se estableció su identidad. Su historia sigue siendo desconocida.
El asesino de Violet Kay finalmente se confirmó. En noviembre de 1976, Tony Mancini concedió una entrevista a News of the World. Finalmente, después de más de 4 décadas, salió a la luz la verdad. Mancini le dijo al periódico que había matado a Violet. Le había arrojado un martillo durante una de sus frecuentes discusiones. Presa del pánico, escondió el cuerpo y mintió sobre el paradero de Violet. A pesar de esta confesión, todavía no había justicia para Violet. La ley decía que un hombre juzgado y absuelto por un delito no podía volver a enfrentarse a un jurado por el mismo delito. Mancini vivió hasta una edad avanzada. Brighton nunca olvidaría ese verano. Sin embargo, fue la capital del crimen de Inglaterra, reina de los lugares de asesinatos.